Aún en este tiempo tan difícil, los valores de la Biblia son para los padres y para los hijos. Aunque la sociedad cada vez decimos está en declive, está desquebrajada, los valores cuestionables, como decía un joven adulto en una de sus alocuciones o predicaciones en redes, donde señalaba que en el tiempo que él se crió, a lo malo le llamaban malo, pero que hoy día es tan cuestionable, dice él, donde si dice algunas cosas en un grupo que la considera incorrecta y dice que es malo, le llaman retrógrada, le llaman anticuado, le llaman tonto, y inclusive lo aíslan del grupo, porque se tiende a ver las cosas de manera diferente. Y entonces no decimos que no hay valores, no. Es que los valores están cuestionándose. Es algo difícil y hay que volver al principio, como señala la Biblia. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de moralidad, estoy hablando de principios, estoy hablando de valores, estoy hablando de lo que en el hogar al principio había y debe continuar habiendo: respeto. Que esa disciplina no se convierta en un hito, ni tampoco en una violencia. Estábamos hablando la semana anterior de cómo afecta esa violencia a los niños, especialmente en las etapas tempranas, que desde la primera infancia hasta los 5 más o menos, que todavía están en esa primera infancia, pues esos traumas pueden ser instalados y luego llegan a la adolescencia con esos traumas y los reviven en la vida adulta, y después vemos tantas personas dañadas caminando por ahí, dañadas y dañándose y dañando a otros, y es porque han crecido con esos traumas que pueden convertirse también en un PTSD o trastorno por estrés postraumático. Y señalábamos muchas de las causas que son las que están evidentemente señaladas como causantes de los trastornos de estrés postraumático. Sin embargo, los traumas que se traen de la infancia también se convierten en un trastorno por estrés postraumático en algún momento. Entonces, estamos en la familia. Habíamos dicho que hoy íbamos a estar trabajando ahora en la etapa de la adolescencia, de cómo por lo menos minimizar esas causas de la violencia que ellos sufren y de los abusos, y de cómo poder alertarle para prevenir a ellos y con ellos. Es algo que tenemos que estar con el pensamiento agudizado, pero con la voluntad. Ser intencional, como diría el joven Manuelito. Ser intencional al tomar las decisiones. Ya en la adolescencia, las cosas van cambiando, porque según cambiamos de edad, cambiamos de etapa. Así que bienvenidos y bienvenidas a Por la Familia. Hemos dicho en otras ocasiones que el ser humano tiene por lo menos algunas 6 o 7 etapas, dependiendo del teórico del desarrollo que lo describa. Entonces, en esas 6 o 7 etapas hay una que se llama adolescencia. Algunos teóricos del desarrollo la sitúan desde los 13 hasta los 19, otros
en la adolescencia temprana de 12 a 16 y otros en la adolescencia intermedia de los 12 a los 18. En esa adolescencia temprana que va entre los 12, 16 o 17, la violencia se da más en entornos sociales. Ejemplo, en la escuela y en la vía pública. Esta semana misma estuve viendo un caso en Estados Unidos, una niña que salió de la escuela, iba en su autobús y habían 2 o 3 de esa misma escuela que tenían rencillas con ella. Muchas veces esos niños ya han sido o están siendo víctimas de abuso, son víctimas de bullying y los padres lo ignoran. Muchas veces no lo saben porque los niños no se lo cuentan por temor, porque le dicen que si hablan serán doblemente agredidos y que también le harán daño a su familia. Y le amenazan. Yo sé quiénes son tus hermanitos, sé quién es tu mamá, sé dónde vive, sé quiénes están. Y ahora hasta le amenazan con llamarle a la migra. ¿Usted ha visto eso? Que cuando se dan cuenta que son indefensos, que son inmigrantes y que todavía no tienen estatus legal, entonces lo amenazan con llamarle a la migra y con el miedo ellos de que le hagan daño a su familia también y de ser deportados, soportan. ¿Qué pasó lamentablemente con esa niña adolescente que está en el rango de los 12 a los 16, porque apenas tiene de 13 para 14? Al bajarse del autobús, empezó una pelea con una de sus agresoras. Le cayeron como 2 más. Le dieron muchísimos golpes, hasta por la cabeza. La niña fue llevada al hospital y a los 3 o 4 días de esa golpiza, porque así mismo lo dice la noticia, que le dieron, la niña falleció. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que hay que estar al tanto y atento de lo que pasa con nuestros hijos en esas etapas, porque muchas veces es lamentable cuando vienen a darse cuenta de lo que está pasándole en su vida. Qué triste que una niña, su vida quede tronchada en un momento dado porque no pudo defenderse o hablar con sus padres, decirle lo que estaba sufriendo, lo que estaba pasando, y ser víctima de esa violencia social que la llevaron hasta la misma muerte. Y esa violencia viene desde la escuela. Y entonces preguntamos, ¿qué está pasando en la escuela? ¿Cómo es que los maestros no se dan cuenta que esos niños están teniendo una riña, una rencilla en su escuela y que al final, cuando salen de la escuela, van a vivir o a ser víctimas de esa violencia y hasta el punto de la persona llegar a la muerte? Unas estadísticas que nos trajeron a colación dice que de cada 8 a 10 agresiones en niños y adolescentes,
esa violencia se va dando, y no solo de manera solapada, también evidente. 8 de cada 10 agresiones en niños y adolescentes, además de esa violencia social que se da a cualquier edad. Porque no solo se da en la niñez, en la pubertad o la adolescencia, se da a cualquier edad. Todavía no estamos trabajando con los adultos en esa adolescencia adulto, que le vamos a llamar el abuso también de género. Es lo mismo en cualquier etapa, en cualquier edad se da la violencia. Y en cualquier etapa y en cualquier edad es necesario hacerle frente y detenerlo. Entonces, además de esa violencia social que se da a cualquier edad, estos casos que pasan así a nivel de escuela debe dejarnos una lección práctica de lo que está sucediendo. Por ejemplo, el caso de esa niña que al bajar del autobús fue atacada, es algo que puede ser prevenible. ¿Cómo? Si la atacaron bajando del autobús. La rencilla no empezó en el autobús, empezó en la escuela. Entonces hay que ver el trabajo que está haciendo la escuela para ayudar a esos niños, a esos adolescentes, a trabajar de manera más segura, porque de otra manera se van a seguir habiendo situaciones de agresividad. Y como se da en cualquier edad, es necesario conocer de antemano los signos para poder prevenir. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a prevenir? Lo primero es identificando las causas y los factores de riesgo en que está su hijo o sus hijos. Primero, las causas y factores de riesgo. ¿Qué está provocando esa causa en esos adolescentes, en esos niños? ¿Y cuáles serían esos factores de riesgo que tenemos que ver y tomar en cuenta para poder evitarlo? Hay cambios físicos que pueden empezar a notarse en nuestros niños y adolescentes. Esos cambios físicos pueden ir desde pérdida del apetito, un chico o una chica que usted conoce que normalmente su comida es normal, valga la redundancia, come lo que le gusta, lo que dan en la casa, y de repente hay cambio del apetito. No, yo no quiero, no, yo no tengo hambre, no, no me gusta, y hasta de mal humor. Se pone irritable, habla estrujado, como decimos por acá, o habla malo, como decimos por allá. Y entonces usted no sabe qué está pasando. En esos cambios físicos también puede haber trastorno del sueño. Usted se da cuenta que está amaneciendo cansado o cansada, con ojeras, que usted dice, algo está pasando, algo está mal.
Los ve desaliñado, desanimado. Las cosas que acostumbra hacer ya no quiere hacerlas. Son cambios físicos evidentes. Y dentro de esos cambios físicos evidentes, también pueden haber cambios fisiológicos de cómo responde su organismo. Y eso le da a usted una alerta de que algo está pasando con su niño o con su adolescente. Además de esos cambios físicos, hay cambios en el comportamiento. En esos cambios en el comportamiento está, por un lado, aislarse, que por ejemplo no está compartiendo con el grupo, con los compañeros, con los padres. De alguna manera usted nota que no está igual. Entonces en esos cambios también puede haber, además de aislarse, la persona se retrae un poco del grupo, sea para hablar por teléfono o para hacer cualquier otra cosa, pero no quiere ser vista ni observada por otra persona. No importa que sea mamá, que sea papá o quien sea. Entonces usted tiene que pensar por qué este cambio de conducta bruscamente. Tiene que pensarlo. Además, en estos cambios del comportamiento es donde aparece también la irritabilidad. De repente estás molesto o molesta y quizás de una manera más notorio, agresivo o agresiva. Todo eso son cambios que entran en lo físico y también en lo psicológico. No quiere que le vean hablar por teléfono, se esconde para hacerlo, mantiene un misticismo y usted tiene que ponerse en alerta y saber qué está pasando por esos cambios bruscos y repentinos que están aconteciéndole ahora. Otro de los que pueden convertirse en una forma de prevenir o de factores de riesgos es que los padres conozcan los amigos y amigas de sus hijos. ¿Por qué? Cuando un padre, una madre, conoce los amigos y amigas de sus hijos, la confianza es otra. Conocer con quién andan tus hijos es tu saber cómo responder, dónde buscarles, dónde llamarle y a quién reclamarle. Entonces, conozca los amigos y las amigas de sus hijos. Si sus hijos o hijas no le tienen confianza, es difícil que le cuenten lo que le ha ocurrido o le está ocurriendo. Y es necesario que puedan tenerle confianza porque para recibir mensajes de acoso o amenaza no lo van a repetir. Así que es bueno que usted cree confianza
con sus hijos e hijas, porque es la manera que usted va a tener de que le cuenten las cosas que le suceden en su vida, para que puedan tomar decisiones correctas. Si reciben acoso o amenaza, por lo que sea, hágale saber que usted le va a creer y que nunca va a dejar de amarle. Usted estará de su lado, le va a escuchar, le va a escuchar, le va a creer. El miedo más grande de un niño, una niña, un adolescente, es no contarlo por ser castigado, victimizado 2 veces o por no ser creído o creída. No poder tomar decisiones por miedo a las amenazas. Y entonces se convierte en una víctima sufriente y va a cargar con ese abuso que luego será un trauma, que se convierte en un estrés severo y que puede llegar a ser un trastorno por estrés postraumático. ¿Qué hacer para prevenir y para poder ayudar mejor a nuestros hijos? Dígale a sus niños, a sus niñas, a su adolescente, que no acepten malos tratos de ninguna persona, palabras soeces, palabras crueles, palabras estrujadas, malas palabras, que no se le acepte a ninguna pareja, a ninguna persona, porque usted no lo merece. Y si usted no le pone un alto, va a seguir pasando. Y entonces debe ponerle un alto. Educar a sus adolescentes para que puedan defenderse. Pero para eso hay que comenzar temprano a educarlo. No es que todo esté perdido, no, jamás. No todo está perdido. Es intentar salvar lo que queda. Y eso quiere decir que estamos en buen camino. Expresar su postura desde el principio, sea una amistad que usted tenga como adolescente, ya más que niño, como adolescente, desde el principio exprese su postura, su punto de vista de X o Y conducta. Y si esa amistad usted entiende que no va por nada bueno, suéltela en banda. Porque muchas veces, por no dejar a un amigo o a una amiga, vive toda una vida con un trauma que nunca pudo liberarlo. Educar a sus adolescentes para que puedan defenderse. No es criarlo, como decía el joven Manuel en una alocución que estuvo predicando. Es que si se crían en una bola de cristal, cuando llegue al mundo, los arropa y se los traga. Entonces, hay que entender
cómo estamos formándolo a nuestros hijos y qué estamos haciendo para ayudarle. Recuerdo siempre, cuando mi niña Magnolia, imagínense, ella es del grupo que son criados como en burbuja, como dice ella, y ella no había salido del ámbito de la universidad adventista hasta que fue a la UAS a hacer una maestría. Había hecho sus 12 grados para terminar su 4º año completos en colegios adventistas, la academia. Había hecho su bachillerato o licenciatura en la Universidad Adventista, aunque ha hecho otros cursos, ha hecho varios cursos, pero la educación formal así, toda ha sido en el ámbito adventista. Cuando va a la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, ella dice que sentía como que se la tragaba el mundo, se sentía tan rara, todo lo que escuchaba diferente a lo que ella había escuchado, inclusive hablar de Dios, de su iglesia, de cosas que para ella eran tan sagradas, tan santas, como decir que no es real, que no existe. Es como que bajarla y tirarla del cielo a la tierra. Entonces, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, lo criamos con valores, sí, lo protegemos, sí, pero a veces lo sobreprotegemos tanto que cuando los niños salen al entorno social y público, van a sufrir mucho. Y no solo por el bullying, van a sufrir por la manera como los hemos tenido. Hay que formarlos, educarlos y prepararlos para el mundo y concomitantemente para el cielo. Ten una relación familiar con tus niños, con tus adolescentes, de confianza, para que cuando ellos tengan que hablar contigo, no sea difícil hacerlo. Ni cuando tú quieras que te digan algo, te digan no, porque es que yo no te lo puedo decir porque es que tú no me escuchas o tú no hablas conmigo. Entonces, cuando crea que las cosas se te van de las manos, pide ayuda y ve con tus adolescentes o con tu adolescente o con tus niños si es necesario y busca una ayuda profesional adecuada para que a tiempo las cosas puedan funcionar mejor. Le dice el Señor a los padres, la Biblia es el texto principal que establece la responsabilidad de los padres de cuidar, instruir y amar a sus hijos. ¿Ok? Y a los hijos le dice que obedezcan a sus padres. Y ahí los textos, Proverbio 23, 22 y Proverbio 22, 6. Así que amigos y amigas de Por la Familia, la próxima semana vamos a hablar ya en el ámbito de la violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia, por ende, a la mujer. Y vamos a traer un caso que se está dando ahora mismo, muy difícil de contar, pero yo voy a traérselo para la próxima intervención. Dios lo bendiga, ha sido un placer, un abrazo y nos vemos en la próxima intervención. Hasta luego.